hizo por mí cuando pienso en el día. Quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero correr, 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 correr. Quiero correr, 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 correr. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar. ¿Cuántos pueden gritar de alegría? ¿Quién vive? Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar. ¿Cuántos dan gritos de júbilo? Y a su nombre, y a su nombre. Una vez más. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar. Gritos de júbilo. Y a su nombre. ¿Cuántos pueden gritar? Quiero gritar. Iglesia amada, Iglesia La Roca,
ustedes que nos permiten entrar en sus hogares en este servicio que queremos agradar a nuestro Dios. Queremos celebrar las bondades de nuestro Señor y principalmente su amor. Así es. Y a ese Dios vamos a orar, vamos a comunicarnos con Él para que Él nos guíe en esta maravillosa mañana de día domingo y usted puede recibir bendiciones de parte de Él. Cierre sus ojos, incline su rostro en cualquier parte del mundo que usted se encuentre. Te invitamos a que hagas esta oración. Señor, te bendecimos y te alabamos a ti, Dios, el único dador de vida. Te agradecemos por este fin de semana y también, Dios, porque nos permite, Señor, leer tu palabra y sacar riquezas y sacar bondades, Señor, de este maravilloso libro. Y te agradecemos, Dios, guíanos a través de este servicio dominical y te agradecemos por cada persona que se ha conectado o que esté viendo este video. Gracias, Dios, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué hermoso es estar los hermanos juntos en armonía. Y esperamos que en este día tú recibas este estudio acerca del amor, el amor de Dios que estamos explorando en cada área de nuestra vida. En lo personal, también como familia. Y hoy vamos a hablar del amor que nosotros tenemos por una familia especial. Yo no sé de qué familia tú vengas, de qué lado vengas o de dónde estés. Y si a lo mejor estás en un país como Canadá, donde estamos nosotros, la Iglesia de la Roca, sin embargo, algunas personas están lejos de su familia. Yo te quiero decir que el amor de Dios sobrepasa cualquier límite territorial que pueda haber. Te puede acercar a una familia, quizás no la de sangre tuya, pero sí a una familia espiritual, que es la familia de Dios. Y de eso vamos a hablar, de la familia de Dios, es decir, la iglesia del Señor Jesús. Y a lo mejor nunca has escuchado esto, pero yo te voy a invitar en este día a que tú reflexiones en esta palabra y a lo mejor despejes muchas dudas de qué es la familia de Dios, de qué es la iglesia, de qué se trata, por qué hay personas que se reúnen y por qué es importante reunirse. Y ese es el acto de amor más grande que puede haber en el mundo. Es el acto que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Y estamos contentos por eso, porque esa es la muestra de amor más grande. Se dice que había dos jovencitos y el chico que estaba queriendo estar con la chica le dijo, a ver, mi amor, dame la prueba de amor más grande que hay, refiriéndose a un beso o algo más. Y la chica muy inteligente cristiana le dijo, sí, Juan 3:16. Eso demuestra lo bueno que es saber el amor de Dios. Y cuando alguien te pide una prueba de amor en tu vida, bueno, dale Juan 3:16. Ese es el amor de Dios, que no solamente está en nuestras vidas, sino que habíamos hablado acerca del amor en la familia. Dios creó la familia y la creó de una forma especial. ¿Cómo? En amor. A través de su palabra, a través de su pensamiento y a través del corazón de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo desde el principio para formar un hogar y les dijo en el libro de Génesis, fructificad y multiplicaos. Es decir, el pensamiento de Dios es que exponencialmente la familia crezca y esa familia sea una familia que encuentre identidad en Dios. Hemos visto a través de las experiencias o a través de las películas o a través de los familiares, diferentes hogares en los cuales se ha roto, se ha extraviado el vínculo familiar y se ha perdido el amor. Ha perdido el amor entre parejas, el amor entre hijos y padres, pero estuvimos viendo que en el corazón de Dios está que el corazón de los padres vuelvan hacia los hijos, como estuvimos viendo ese pasaje, y el corazón de los hijos hacia los padres. Dios quiere que las familias estén juntas. Dios quiere que las familias estén bendecidas. Dios quiere que las familias estén en amor, pero un amor bien entendido. Y esa es la parte que nos queremos concentrar, porque si hay familias que se aman, habrá iglesia sana. ¿Escuchó? Diga conmigo, si hay familias que se aman, hay iglesias sanas, iglesias en amor. Y del amor de Dios
también nació la familia de Dios. No solamente el amor entre padre y madre y que tienen hijos y ese amor entre familia, sino que ese amor de familia se expresa como una onda expansiva y llega a ser el amor de Dios usando estas familias y formando la iglesia del Señor Jesús. Y quiero que me acompañes a Efesios capítulo 2, si tienes tu Biblia ahí, en Efesios capítulo 2, y vamos a ver un pasaje interesante, porque muchas personas nos preguntan siempre, ¿cómo es que venimos a ser parte de esa familia? Y bueno, vamos a responder esa pregunta hoy día. Y en el capítulo 2 del libro de Efesios, vamos a ver en estos pasajes, cuando el apóstol Pablo empieza a hablar a esta iglesia, le empieza a hablar sobre la reconciliación que hay de cada uno de nosotros por amor, por el sacrificio de Cristo hacia Dios. Y es que la Biblia dice que nosotros estuvimos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si tu vida está siendo guiada a un pozo sin salida, si en este momento tu corazón no puede más, tu matrimonio está destrozado, o tus hijos te han abandonado, o tus padres se han rebelado, etcétera, te tengo buenas noticias. Dios te puede ayudar. El amor de Dios que sobrepasa todo pensamiento, esa paz de Dios que sobrepasa toda conciencia y toda razón, muestra en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario se clavaron las iniquidades, se clavaron los pecados, esos clavos que con el martillo dieron en la cruz a través de los miembros de Jesucristo, fue hecho posible para que tú tengas libertad, dice la Biblia en este día. Para que tu matrimonio salga a flote, para que tu vida sin sentido encuentre un sentido en este momento. No para que tus problemas se acaben, sino para que tu espíritu crezca, sino para que seas más santo cada día como Dios es santo. Mira, Dios es el único que en este momento puede darte esperanza, darte ánimo, decirte que sí puedes salir de la drogadicción, sí puedes salir del alcoholismo, sí puedes salir de los lazos viciosos, sí puedes salir del pecado y puedes salir de los engaños, de la mentira, puedes salir del adulterio, puedes salir de la fornicación, puedes salir porque en la palabra de Dios hay poder. En la palabra de Dios hay poder. Y esta palabra que te voy a leer, quiero que la entiendas, porque dice la Biblia que estábamos antes lejos de Dios, pero ahora Dios mismo se ha acercado, Él ha tomado el primer paso para acercarse a tu vida. Y dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Quiénes se han encontrado así? ¿Has encontrado que en tu vida no hay esperanza? En tu vida no hay Dios, no hay escape, no hay una ruta en la cual tú puedas tomar y puedas decir, por fin encontré la luz al final del túnel, por fin encontré una ayuda que me era necesaria para calmar los deseos de mi corazón. Bueno, no eres el único. El apóstol Pablo está recordando cómo nos encontrábamos nosotros antes de estar sin Dios. Versículo 13 de Efesios 2 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Bueno, el amor de Dios da esperanza. El amor de Dios no solamente da esperanza a individuos, sino a familias. Y no solo con eso, escucha lo que dice el versículo 18, porque por medio de él, estamos hablando del sacrificio del Señor Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y aquí comienza la palabra de Dios a indicarnos que hay un Padre. Ya lo sabíamos, nuestro Padre es el Señor, nuestro Dios, quien vino acá, y lo está diciendo el apóstol Pablo, por amor. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a Él, para que ya no seamos extraños,
para que ya no, si vivíamos antes solamente por los deseos de nuestra carne, ahora nosotros podamos vivir una vida con sentido. Si antes vivíamos sin sentido, ahora tenemos un propósito. Si antes vivíamos sin propósito, ahora tenemos una esperanza venidera. Y entonces el apóstol Pablo les está diciendo a esta iglesia, así que ya no sois, y esa es la parte que quiero llegar, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y aquí vemos que la familia de Dios, en primer lugar, nace del corazón de Dios. ¿Y qué es lo que hizo el corazón de Dios? Sacrificar a su Hijo en la cruz del Calvario para que tú seas parte de esta familia. Ahora, no es un club exclusivo. Dios da la oportunidad a cada persona para que se arrepienta. Cada persona, dice la Biblia, que nadie tiene excusa. Dios llega a la conciencia y a los corazones con el Evangelio, con los profetas, y los propios razonamientos nos acusan, dice la Biblia, los propios pensamientos de cada persona. Entonces, la Biblia nos está diciendo que ya no somos extranjeros. Si antes éramos perdidos, si antes estábamos sin ciudadanía, y creo que al inmigrante, y ahora estamos en Canadá, ¿no es cierto? Yo no sé si estás en España, Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, no sé, pero te quiero decir que un extranjero siempre pasa por cambios difíciles, ¿no es cierto? Yo no sé si tú has inmigrado al país donde estás, pero déjame decirte que no siempre es lo mismo. No siempre la comida después sabe diferente, ¿no es cierto? Y cuando vuelves a tu país de origen, donde naciste, a lo mejor regresas y ya nada es lo mismo. Todo te parece más chiquito, todo te parece diferente. Ya no encuentras los mismos sabores de las comidas. Ya no encuentras ese dulce que comías cuando eras pequeño, ¿no es cierto? Y te gustaba y le encontrabas ese sabor. A lo mejor sí, algunas personas. Pero te quiero decir es que cambian las cosas. Nos volvemos extraños. Y eso es lo hermoso de venir a ser la familia de Dios. Dice la Biblia, ya no somos extranjeros. Es decir, ya no es que cuando vienes a la iglesia, a la familia de Dios, ya no necesitas un pasaporte. Ya no necesitas sacar la ciudadanía ecuatoriana para que tú puedas venir a la casa del Señor. En la iglesia el pastor te pide el pasaporte, te dice, a ver hermano, muéstrame su ciudadanía, el pasaporte para dejarte entrar. No, ¿verdad? Porque dice la Biblia que ya no somos extranjeros, ya no somos, si somos peregrinos en esta tierra, pero cada uno de nosotros pertenece y tiene un pasaporte universal. Y no solamente en la iglesia de La Roca, pero si tú eres cristiano, parte de la familia de Dios, y vas a cualquier parte del mundo y te encuentras a otra familia genuina de Dios, vas a encontrar que esa familia como que ya la conocías de hace mucho. Y una vez estuve viajando en avión, iba a un lugar y me encontré una persona, y esa persona en el avión era cristiana. Y estuvimos hablando, oiga, y parecía que ya nos conocíamos de por vida. ¿Por qué? Porque tenemos un vínculo que es el sacrificio de Dios. Y tenemos una guía y una esperanza que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Algo que nos une a nosotros no es el pasaporte, es el Espíritu del Señor. Entonces la familia de Dios viene del corazón de Dios porque es del sacrificio de Dios para sus hijos que Dios hizo la familia de Dios. Ahora, ¿cómo venimos a ser parte? Ya entendemos que hay una familia de Dios, pero la pregunta a lo mejor que usted se hace en esta mañana de domingo puede ser que, ¿cómo vengo a ser esa familia? ¿Tengo que pagar una membresía? ¿Tengo que hacer un curso? ¿Tengo que hacer algo más para poder entrar a esta familia? ¿Es un club? No, por supuesto que no. Pero la familia de Dios se necesita una puerta que es esencial. Y quiero que venga conmigo para entender dos cosas primero. La primera cosa que vamos a entender es que Dios es un creador. Él creó los cielos y la tierra desde el principio del libro de Génesis. Comienza diciendo que Él creó al hombre, que Él creó los animales, creó la vegetación, separó las aguas, separó la luz de las tinieblas. Dios ha creado y Dios hace la creación y se agradó en la creación
que hizo el Señor. Descansó, pero se agradó de lo que había hecho. Es decir, Dios tiene una creación que se puede ver con los simples ojos. Usted sale y usted se va a maravillar de la creación que hay afuera. Bueno, nosotros también somos creación de Dios. Y usted va a decir, pastor, pero un momento, yo nací de mi papá y de mi mamá. Sí, pero Dios lo permitió y Dios, de alguna forma que nosotros no comprendemos, química, física, metafísicamente, etcétera, Dios ha creado y sigue creando las cosas, sigue modificando y nada de lo que hay puede ser. Entendamos lo mejor de las palabras del rey David. Si viene al Salmo 139 conmigo, vamos a ver al rey David dando esta verdad, trascendiendo lo que usted y yo podemos entender. Y el rey David en el Salmo 139 está hablando de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Es decir, Dios está en todo lugar y Dios lo sabe todo. Nada se esconde, dice la palabra, a los ojos de Dios. Nada. Tú te puedes ir al monte más alto o ir al abismo más bajo. No puedes esconderte de la presencia. Dios lo sabe todo. Y el rey David está hablando principalmente de algo que nosotros necesitamos entender. Que Dios nos hizo a nosotros y somos su creación. Ay, pastor, pero Dios no pudo haber creado a un hombre malo. No, Dios sí lo creó al hombre malo. Y Dios, aunque haya creado eso, Dios tiene propósitos de bondad, inclusive en los corazones de la gente mala. ¿Y cómo es prueba eso? Bueno, porque Cristo murió por nosotros. Dice la Biblia que aún siendo pecadores, el Señor murió por nosotros. ¿O usted qué cree? ¿Que es la joyita más linda del mundo? ¿El chocolatito más dulce que hay? Usted y yo, hermanos, hemos pecado. Y dice la palabra que hemos sido destituidos, es decir, sacados de la gloria de Dios. Pero Dios, en su amor, envió a su Hijo para salvarnos. Esa es la diferencia. Y David entiende esta parte de una perspectiva creacionista. Escucha, dice el Salmo 139, versículo 13, porque tú formaste mis entrañas. David reconoce la creación de Dios en su persona. Tú, Señor, dice él, formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y el 14 dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. El rey David le alababa a Dios porque él reconocía la creación, no solamente los árboles, los montes, los valles, la naturaleza, pero aún más también conocía que a pesar que él nació de su mamá y de su papá, la creación fue hecha de la mano de Dios. Es importante reconocer eso. Y es importante saber que tenemos una creación, es decir, Dios hace llover, dice la palabra, y lo hemos visto, sobre los buenos y los malos. Dios hace salir el sol sobre los buenos y los malos. Es decir, no solamente porque tú eres cristiano, el sol sale y te alumbra tu casa solamente. No. Dios hace las cosas también y ha hecho este mundo para que lo disfrute la gente que no lo tiene en su corazón. ¿Por qué? Porque es parte del plan de Dios para que veamos la bondad que hay en Él. Su amor, porque el amor de Dios ha hecho a la familia de Dios. Y es importante que tú valores como el rey David, que Él te ha formado a ti y te ha hecho desde el vientre de tu mamá. Hebreos 3:4 también nos dice esta misma verdad. Hebreos 3:4, si vienes a la Biblia en el Nuevo Testamento y vamos a ver la palabra de Dios en Hebreos, lo que nos dice, y aquí el autor de Hebreos está hablando de una superioridad que tiene Jesús inclusive sobre Moisés, y está diciendo el versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Es decir, tú puedes tener materiales, tú puedes tener infraestructura, tú puedes tener cosas con las cuales puedas armar, como lo hizo Moisés con su pueblo, pero fue guiado por Dios. Es decir, Dios es el autor, nosotros somos su creación. Hay gente mala y gente buena que es la creación de Dios. Hay gente que es cristiana y gente no cristiana. Es la entrada para que tú puedas recibir esa adopción. Y es lo que estamos viendo. Entonces, en primer lugar, ¿cómo tenemos entrada a la familia de Dios? Bueno,
a los que creen en el nombre de Jesús. Esa es la forma como Dios ha determinado. Dice la Biblia que creer para algunos en Jesús, el sacrificio de Jesús en la cruz es locura. ¿Y qué te importa que te llamen loco, hermano? Yo soy loco por Jesús, yo soy loco por el sacrificio y no me cabe en el corazón por qué Dios, siendo yo como soy, me salvó. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es importante notar porque nace del corazón. Y habíamos dicho del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y no porque tú seas mejor o porque tengas cualidades, sino por la misericordia de Dios que te salvó. Así como cuando fuiste a la iglesia por primera vez y Dios habló a tu corazón y habló y tu corazón se movió y creíste en la palabra de Dios, en el sacrificio de Cristo. Ahora, como toda cosa, hay falsas creencias. Hay personas que dicen creer en Jesucristo, pero sabemos muy bien que son falsos cristianos. Hay cristianos que por un sentimiento, por una emoción o por salir de los problemas en ese momento, pero el verdadero cristiano se lo ve porque su fe perdura, porque no ha perdido la esperanza, porque sigue creyendo y demuestra con su vida en el sacrificio de Cristo. Ese es un verdadero miembro de la familia de Dios. Y hay miembros que son de la familia de Dios que podemos decir que son personas, como en cualquier familia que hay personas que les importa la familia, hay personas que no les importa la familia. Hay personas que valoran la familia y hay personas que no valoran la familia. Entonces vemos que la puerta para entrar a la familia de Dios es el creer, como dice Romanos, como dice Efesios, como dice Juan, en creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es así como venimos a ser parte de la familia de Dios porque tenemos un solo Padre en común, que es nuestro Padre, el Señor Dios. Y usted no solamente eso, sino que también usted viene a ser coheredero con Cristo Jesús y lo vamos a ver después un momento. Pero déjeme decirle que esa es la puerta para la familia de Dios. No es una membresía en la iglesia, no es meterse en un grupo en la iglesia, no es cantar alabanzas, sino todo eso es un producto de cuando usted viene a ser parte de la familia de Dios. Entonces, necesitamos esa puerta que nos lleve a ser parte de la familia de Dios y es precisamente como dicen ellos, como dice la palabra, la familia de Dios es porque tenemos a nuestro Padre en común, usted y yo, cuando creemos en el sacrificio. Pero no solamente con eso trae beneficios. Entonces, en primer lugar, entramos en la familia de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y algo interesante es que esa familia forma la iglesia. La iglesia que es de nuestro Señor Jesús. Pero déjeme decirle un par de cosas más con respecto a venir a ser parte de la familia de Dios. Vamos al libro de Romanos y vamos a ver algo interesante que hay en el libro de Romanos, el capítulo 8 del libro de Romanos. Capítulo 8 y vamos a ir a los versículos del 14 al 17. Y el apóstol Pablo está hablando de que si tú crees en Cristo, te vas a salvar de la condenación eterna. Porque dice la Biblia que cuando nosotros morimos tenemos dos caminos. Y lo eliges antes de morir, lo eliges aquí cuando estás vivo. O vas a la eternidad con el Señor o vas a la eternidad en el infierno, en el lago de fuego y azufre, como lo describe Apocalipsis. Y en el capítulo 8, Pablo está hablando de que para los que creen, para los que son de la familia de Dios, no va a haber ninguna de esta condenación. Ahora, escucha lo que dice. Porque ser parte de la familia de Dios trae beneficios. ¿Sabías tú eso? Usted cuando viene, hay personas que vienen a Canadá, y cuando vienen a Canadá, si usted es una persona que viene por refugio o aplica por cualquier otras razones como humanitarias, o de alguna otra forma como trabajo aquí en Canadá, usted tiene beneficios. Hay personas que no lo saben, personas que vienen a ser ciudadanos canadienses y no saben que tienen beneficios en caso de que se queden sin trabajo, en el caso de la salud, etc. Y este país es muy bendecido, le damos gracias a Dios por Canadá porque tiene muy buenos beneficios para sus ciudadanos y para aquellos que están buscando vivir acá.
Ahora, asimismo, hay mucha gente que ignora esos beneficios. Hay gente que no se da cuenta que puede aplicar a ciertos beneficios y que puede salir beneficiado por eso. Y puede salir, tener muchas cosas que no sabía. Ahora, la Biblia también nos dice eso cuando venimos a ser parte de la familia de Dios, cuando ponemos nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14, libro de Romanos, capítulo 8, dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otro beneficio de ser parte de la familia de Dios es que somos guiados. ¿Usted sabía eso? Mire, yo no sé cuántos de ustedes saben, pero cuando tú vienes a creer en el sacrificio de Dios, dice la palabra que Él nos ha prometido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía. Nos guía, nos redarguye, el Espíritu Santo nos muestra el buen camino, por dónde ir, nos muestra las faltas que estamos cometiendo. Y es importante que usted sepa lo bueno que es ser guiado por el Espíritu de Dios. Y hay personas que no se dan cuenta de eso, como el caso de Canadá, personas que vienen por primera vez y son ciudadanos o son refugiados, no saben los beneficios. Bueno, este es uno de los beneficios de la familia de Dios, la guianza del Espíritu. Yo soy muy malo para las direcciones. Si un hermano en Cristo me dice, pastor, lléveme a tal parte, yo le voy a decir, bueno, saquen un GPS, un GPS. Porque yo soy malo para las direcciones. Yo sé la dirección que tengo hacia el cielo, pero de aquí, si usted la dirección, todavía me confundo de ir a mi casa. Así que le digo, no hay mejor cosa ser guiado, no por el hombre, sino por Dios, por su Espíritu Santo. Y es el beneficio que venir a ser parte de la familia de Dios tiene. Ser guiados por el Espíritu de Dios. Y estos son, dice la Biblia, hijos de Dios. ¿Y cómo es eso? Se muestra. Se ve una persona que es guiada por el Espíritu Santo. Una persona que es guiada a un porvenir, una persona que es guiada a un gozo, a paz, a benignidad, a fe, etcétera, que son los frutos del Espíritu de Dios. Pero una persona que vive todavía en sus propios deseos, en su carne, en pecado, que vive argumentando, que no entiende la iglesia, que no entiende la familia de Dios y que ni siquiera es parte, no va a ser guiado por el Espíritu Santo de nuestro Señor. Ahora escucha, dice el versículo 15, porque esta familia no ha recibido el espíritu de esclavitud. Es decir, no hemos recibido ese espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El segundo beneficio que nos muestra aquí Romanos 8 es que los hijos de Dios, en la familia de Dios, no hay temor. No hay esclavitud. Esa esclavitud que todavía te sigue llevando a pensar que tú solo en la vida vas a lograr cosas. No, Dios está contigo. Y si tú tienes temor de enfrentar las situaciones, déjame decirte, como dice el apóstol Juan, en el amor no hay temor, sino que el verdadero amor se perfecciona y se ve. Entonces, cuando vienes aquí a la palabra de Dios y ves que el beneficio de estar en la familia de Dios es la libertad, no para estar en temor, sino que dice la Biblia que hemos recibido, y esto es importante, el espíritu de adopción. Ahora no voy a explicar de nuevo porque ya expliqué en uno de los primeros mensajes que es el espíritu de adopción. Es decir, la adopción no es como ahora se ve, ay pobrecito, vamos a adoptarlo para que bueno, no tiene papá y no tiene mamá. La idea de adopción en la Biblia, en los tiempos antiguos, es diferente a la noción que se tiene ahora. Pero para resumir rápido la adopción, una persona adoptaba a alguien porque quería asegurar su herencia. Una persona que se adoptaba era una persona que seguía con la herencia familiar. Es decir, las razones eran diferentes, no por sentimiento de que no tuvo una oportunidad, sino de importancia para aquel que buscaba un heredero. Y ese es Dios. Dios está buscando herederos que a través de su voluntad son personas que Él elige. Son personas que pone Él su espíritu dentro de estas personas. Lo interesante de la adopción de ese tiempo es que si un hijo era nacido en ese hogar y no era buen heredero, el padre lo podría desheredar. Inclusive podía matarlo al hijo bajo ciertas leyes, ciertas circunstancias. Pero cuando una persona adoptaba a alguien, esa adopción
no se podía romper. Era un papel firmado, tenía testigos, era llevado a la corte y era una cosa tan importante, ceremonial, que no se podía romper. Es decir, el padre que tenía un hijo lo podía desheredar, pero el padre que adoptaba a un hijo no lo podía desheredar. Cuando Dios viene y te dice en este pasaje que has recibido el espíritu de adopción, lo que el apóstol está tratando de transmitirte es la seguridad de pertenecer a una familia. Yo no sé de cuántas familias tú sepas, pero hay familias que votan a sus hijos. Y hay un pensamiento quizás muy cultural o muy que está de moda de decir, bueno, ya los hijos a los 13, 14, 15 años que se vayan buscando otro nido porque ya son aves de vuelo que se vayan. Y hay un pensamiento y hay muchas bromas, etcétera. Pero cuando lo comparamos con el sentido de adopción que nos da la Biblia, entendemos que es algo de seguridad, que es una herencia que Dios te da como familia de Dios para que tú puedas vivirlo eternamente. Es una seguridad. La Biblia le llama las arras, es decir, un seguro, tú eres propiedad de Dios y nadie puede quitar eso. Si tú eres un hijo de Dios, no hay ninguna fuerza, no hay ninguna persona, no hay ningún pecado que pueda deshacerte de ser hijo de Dios. Vas a cometer errores, pero siempre está tu Padre que te puede escuchar. Yo recuerdo un testimonio de un cantante que escuché hace mucho, del testimonio del padre de este cantante, un cantante cristiano. Y el padre dijo, bueno, yo siempre amé a mi hijo y mi hijo se fue de la casa, pero un día, dice, llegó borracho y mi hijo llegó y lo dejaron los amigos, disque amigos, lo dejaron en la puerta de mi casa y yo cuando lo vi a mi hijo le dije, levántate, hijo del Altísimo, hijo de Dios. Y esas palabras de un padre con la seguridad que le decía a su hijo es lo que usó Dios para poner de su espíritu en ese cantante, en esa persona. Una persona que estaba hundida en el alcohol, una persona que estaba hundida en las drogas, hundida en las parrandas, en las fiestas, en las cosas que un cristiano no debe estar. Una persona nueva convertida debe de vivir una vida conforme al propósito de Dios. Pero Dios rescató a esta persona y el padre puede dar testimonio. Y así como un padre tiene el amor para sus hijos, así mismo Dios tiene amor para ti que te asegura que siempre Él va a estar para ti. Y te dice, por el cual clamamos, dice el apóstol Pablo, Abba, Padre. No solamente es un acercamiento honorífico a Dios, sino que es un acercamiento de padre a hijo. No solamente es con respeto a Dios, pero aún más es con un sentimiento de amor de un padre, de un hijo hacia un padre. Es lo que está transmitiendo estos beneficios que da la Biblia acerca de la familia de Dios. Entonces, entramos en la familia de Dios, tenemos beneficios en la familia de Dios. Y la tercera cosa es que la familia de Dios conforma la iglesia de Jesús. Mire que digo la iglesia de Jesús, no es mi iglesia. No es la iglesia de ningún pastor. Claro que a veces decimos vamos a la iglesia La Roca. No es la iglesia de La Roca, no es la iglesia del gobierno de Canadá, no es la iglesia de Ontario, no es la iglesia de Brampton, sino es la iglesia de Jesús. Mateo 16, 18 dice el Señor, edificaré mi iglesia. Es la iglesia de Jesús y eso nos tiene que dar alivio a los líderes. No significa que ya porque es la iglesia de otro ya no tenemos que hacer nada. Al contrario, si es la iglesia de nuestro Señor, aún con más fervor, con mejor hacer las cosas, tenemos que servirle a Él. Y la Biblia tiene nombres para eso. Por ejemplo, la familia de Dios forma el cuerpo de Cristo, donde de nuevo la cabeza de ese cuerpo es Cristo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Es decir, la familia de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, son términos que se pueden relacionar entre sí y representan lo mismo. Es decir, usted tiene y yo tengo un mismo Padre que es Dios. Mire qué hermoso lo que hemos visto hasta ahora. Y todo parte del amor de Dios hacia la familia. Dios te amó tanto que envió a su único hijo
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ser parte también de la familia de Dios nos da el derecho de disfrutar de todas las promesas y bendiciones que hay en la familia de Dios. Ya vimos algunos beneficios, pero también hay promesas. ¿Qué promesas usted se acuerda que te da Dios por ser parte de su familia? Bueno, la vida eterna. La Biblia nos dice que somos nosotros coherederos con Cristo Jesús. La Biblia nos muestra que hay una herencia que nosotros vamos a tener algún día y que es estar con nuestro Señor para siempre. Y esa herencia es por lo cual nosotros tenemos que siempre luchar y demostrar que nosotros estamos agradecidos con el Señor. Dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Otra promesa de Dios y un beneficio de Dios que hay es que podemos hacer cosas buenas. Ya tu corazón ha cambiado y ya Dios tiene preparado. Y esto es lo que siempre me asombra de la palabra de Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Las obras que Dios tiene de bondad para tu vida, Él las ha preparado inclusive antes que tú nacieras. Ya Dios en su omnisciencia, en su soberanía, ya pensó en las bendiciones y en el trabajo que tú, aceptando su nombre, confiando en Él, ibas a hacer. ¿No es hermoso eso? La preocupación de Dios viene tanto así. Decir preocupación significa el plan de Dios. El plan de Dios es tan inmenso que pensó en ti antes de que tú nacieras. Y esas son las promesas. Así como el hijo pródigo. Capítulo 15 del libro de Lucas se nos muestra el hijo pródigo donde le falla el padre, se va con la herencia, ¿no es cierto? La gasta, empieza a haber hambre, dice la palabra de Dios en ese lugar, empieza a comer con los cerdos y piensa por un momento este hijo y dice, bueno, me acuerdo que inclusive los jornaleros de mi padre, siendo jornaleros no les faltaba el pan, tenían en abundancia. Iré yo a la casa de mi padre, iré yo allá donde él. Y por lo menos le pediré y le rogaré que me deje trabajar y comer con los peones. Pero el padre, cuando vio al hijo, no vio a alguien en quien condenar, no vio a alguien en quien decir, bueno, te vas a comer o no vienes a mi casa, o alguien que rechace. La Biblia dice que el que viene a Dios, Él no le rechaza. Y hermano, en esta tarde, parte de la familia de Dios, la promesa más grande que tiene Dios es que Él no te rechaza. Si vienes donde Él, así como el hijo pródigo, Él te va a abrazar del cuello, dice la Biblia, Él te va a poner el anillo y Él va a hacer un banquete. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y por último, ser parte de las familias de Dios nos da derecho. Dice la Biblia, dijo el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, que tenemos el derecho. Esa palabra significa que tú tienes esa autoridad recibida del Señor para poder ser un hijo de Dios. Y por último, y quizás esta parte es la que menos nos gusta, porque ser parte de una familia requiere responsabilidad. ¿Escuchó? Ser parte de la familia de Dios no es ya ser cristiano y puedo hacer lo que me da la gana. No es así. Dios en ningún lado es un Dios de desorden, es un Dios de hacer lo que yo quiera, de hacer lo que yo en mi corazón, se me dé la gana. Por supuesto que no. Dios siempre dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en la Biblia podemos encontrar, por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, podemos encontrar que la Biblia dice que hagamos bien a todos, pero mayormente, ¿a quién? A la familia de Dios. Es decir, hay un énfasis. Está bien hacer bien a tu familia, pero tienes que acordarte de la familia de Dios. Hay personas que esperan que el pastor haga todo el beneficio
y que mantenga unida a toda la familia. Ese es Dios el que mantiene. El pastor es uno más del rebaño en el cual Dios le ha dado la responsabilidad también de predicar su palabra y alimentar a la grey de Dios. Pero no significa que no haya una responsabilidad de cada persona para que pueda esa persona, ¿no es cierto?, venir a ser parte de la familia, y es la responsabilidad que tiene de velar uno por otro. La Biblia dice de orar unos por otros, la Biblia dice de compartir con los demás, pero la responsabilidad que hay que tomar por la iglesia de Dios. Hay mucha gente que no toma esa responsabilidad, les gustan los beneficios, pero no te gusta la responsabilidad. ¿Por qué? Porque quizás estás en pecado o quizás no eres un hijo de Dios. Y por eso te tengo que predicar. Aunque suene duro, pero el pastor siempre tiene que predicar. ¿Sabe qué? A las personas que más fácil aceptan el evangelio son las personas que nunca han escuchado de Dios. Y son las personas que son más fáciles de discipular. Pero créame que es bien difícil evangelizar a los falsos cristianos. Creo que de lo más difícil que hay, que yo he experimentado en mi vida, es evangelizar a un falso cristiano. No se puede. Ya su corazón está, pero está con prejuicios y está envanecido y está con orgullo y ya se cree que se sabe todo. Y por eso tengo que estar predicando. Y dice, pastor, hay gente que dice, pastor, pero ¿por qué si nos está hablando a nosotros, por qué tiene que estar diciendo el evangelio, el sacrificio de Jesús en la cruz? Porque precisamente es el mensaje que envió Señor para ti, para tu vida. Te tengo que evangelizar, aunque tú digas que tengas 30 años en el evangelio. Porque por ahí eres un falso cristiano. Pero Dios aún así te da la oportunidad para que tú digas, Dios, perdóname. Y en este momento me arrepiento. Saber que tienes responsabilidad en la casa de Dios, en la iglesia, no del pastor Peter, en la iglesia de Jesús, que es la roca donde está el pastor Peter, liderando. Esa es la iglesia a la cual tú te debes. El respeto que le debes de tener. Pero hay gente que dice, si voy, no voy, me da igual. Eso demuestra que no eres un hijo de Dios. Pero en este día, Dios quiere que entiendas verdaderamente que por amor Él murió por la familia de Dios. Dios quiere que en este día tú comprendas que el amor que Él tiene es tan grande. Él es nuestro Padre. Y cualquier padre que su hijo le pida algo, no le va a dar otra cosa más que amor. Y eso te está diciendo Dios a ti en este momento. Él te ama. Lo único que tienes que hacer para venir a esta familia es confiar en el sacrificio de Cristo, en la obra de la cruz del Calvario. Yo te invito a que en este día tú vengas a ser parte de esa familia. Dios te promete que te va a restaurar, te va a hacer nuevo. No importa lo que hayas hecho antes, Dios te va a hacer una nueva criatura. Así como a Nicodemo, así como cuando Felipe y el etíope estaban así caminando y no entendía, y Felipe le expresó el evangelio, y tanto fue así que le impactó al etíope que se quiso bautizar en ese mismo momento. Que Dios en este momento te esté dando esa fuerza, ese conocimiento, esas ganas. Cierra tus ojos donde tú estás, en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar de tu casa. Y en este momento, ora al Señor. Dile, yo quiero creer. Padre, en esta maravillosa mañana y tarde de día domingo, Señor, te queremos dar gracias. Porque Dios, qué sacrificio tan grande. Tú te sacrificaste, siendo el creador del universo, siendo el majestuoso, el Señor de señores y Rey de reyes. Bajaste a morir una muerte vergonzosa en un madero, para que nosotros en esa creencia podamos experimentar el regalo más grande que hay, venir a ser parte de la familia real, sí, la familia de Dios. Una familia nacida desde tu corazón, oh Dios, pensada desde tu mente, creada por tu palabra. Y Dios, en este momento queremos darte gracias por eso. Porque Padre, reconocemos que la puerta es estrecha. No todos van a entrar a esa familia. Pero sí te pedimos, Dios, que aquellos que están escuchando este mensaje y que tú has movido su corazón,
les permitas entrar. Pon de tu espíritu, Señor, sálvalos, Dios, así como me salvaste a mí y salvas a mi familia. Padre, y cualquier persona que esté pasando, Señor, por alguna circunstancia, ayúdale, Dios, dale fuerza, dale ánimo. Padre, qué lindo es tu amor. Un amor sacrificial, un amor real, un amor relacional y, Padre, un amor que se puede ver y se puede sentir en nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, y toda la roca dice amén. Hermanos, diga conmigo, somos parte de la bella familia de Dios y una familia que dura para siempre. Yo te invito a que tú seas parte de esta familia aquí en la Iglesia La Roca, 2626 de Mayfield Road en Brampton, Ontario, Canadá. O te puedes comunicar y puedes agregarte aquí en la página de La Roca, darle un like, o en nuestro canal de YouTube ACM La Roca. Yo soy el pastor Peter, aquí desde Ontario, Canadá. Para ustedes, para todo el mundo, yo me despido deseándole una bendecida semana, así con mi esposa y con mis hijas. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, que el Señor me los bendiga.